Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Me da mucho que pensar este evangelio. Estaba buscando un título y la verdad no sabía qué título ponerle. Bueno, ustedes saben que a los evangelios se le pueden poner muchos títulos, depende el ángulo de donde se quiera mirar. En este caso, pues se trata de este milagro. Yo lo llamaría el milagro de la 1:00 p.m. Porque estamos en Galilea. Jesús viene de Samaria y se dirige a Galilea y se establece ahí no sabemos cuánto tiempo. Y si nos ponemos a recordar el Evangelio, y precisamente también en boca de San Juan, del evangelista San Juan, él nos narra otro milagro ocurrido también en Galilea, y para más, ocurrido en Caná de Galilea. El Evangelio, cuando nos habla de Caná de Galilea, ya ustedes estarán pensando que se trata de las bodas de Caná. Se trata de ese milagro donde Jesús empezó su ministerio y casi como obligado por la Virgen, pues hizo ese milagro. Pero si nos ponemos a comparar los dos milagros, el de hoy y el de antes, el de Caná de Galilea, el famoso milagro de las bodas de Caná, hay mucha diferencia. Porque en el milagro de las bodas de Caná, resulta que quien, vamos a decir, es la Virgen la que obliga a Jesús a que haga ese milagro. Y le dice así muy sencillamente: no tienen vino. ¿Ya ven cómo son las mamás? Sugieren, echan una miradita, ponen la cara de ternura. No sabemos cómo María se haya comportado en gestos y señales hacia su hijo. El caso es que le dijo: no tienen vino. En este caso, quien viene es un funcionario. Un funcionario, es decir, una persona pública, una persona que tiene importancia, una persona que es conocida, y viene y le dice: mi hijo está enfermo, me gustaría que vinieras a curarlo. También el Evangelio nos cuenta, con respecto a las bodas de Caná, que nadie como que se dio cuenta del milagro porque fue todo calladito. Solamente uno se dio cuenta, el que estaba encargado de la boda, de que todo funcionara muy bien. Y se dio perfectamente cuenta porque distinguió que el vino ya no era igual que el que estaban sirviendo antes, que era un vino mejor. Y fue a reclamarle al novio y a decirle: oye, ¿qué pasó? ¿Tú dijiste algo? Pues normalmente en las bodas siempre se hace que el vino mejor sea al inicio para que todo el mundo quede con buen sabor. Aquí, en este otro evangelio, resulta que quien se da cuenta del milagro, no uno solo, sino toda la familia del funcionario. También resulta que en las bodas de Caná, aquello fue el inicio. Entonces dice el Evangelio que los apóstoles empezaron a creer en Jesús. En este caso, simplemente, los que se dan cuenta, la familia. Dice el Evangelio que todos creyeron. ¿Por qué creyeron? Aquí está la pregunta de hoy. Porque el milagro aconteció a la 1:00 p.m. Ahí está la diferencia. ¿A qué horas aconteció en Caná el milagro? No se sabe, ni tiene importancia.
Porque lo importante entonces era salir del apuro, y María supo, como siempre sabe hacer María, sacar del apuro a aquellos parientes. Pero no tiene importancia en aquel evangelio a qué hora fue el milagro. En este evangelio sí es importante que fue a la 1 de la tarde. Así de que caminemos primero, empezando porque el primer personaje de este evangelio es el funcionario. Y dice el evangelio que el funcionario se dio cuenta que había llegado Jesús. El funcionario no era de Caná, el funcionario era de Cafarnaún. Cuando Jesús se presentaba, siempre enseguida se rumoreaba, se chismeaba y todo el mundo se enteraba dónde andaba. Así es de que quien de verdad quería buscarlo, pues sabía dónde buscarlo. No importaba si estuviera muy lejos, si quería buscarlo. Y este funcionario, siendo de Cafarnaún, decidió ir a buscar a Jesús. Cuando ustedes que están aquí sentados verdaderamente se sienten necesitados y vienen aquí, ¿por qué es? ¿Porque su mamá les dijo que cuando tuvieron una necesidad acudieran a Papá Dios? ¿O les nace del corazón llenarse de Jesús? Miren que el funcionario tenía bajo su mando muchas otras personas. Y este funcionario decidió venir en primera persona. Pudo haber mandado un siervo, mandarlo con presentes, mandarlo con oro, para decirle a Jesús, te ruego que vengas, mira que mi hijo está enfermo. No. Decidió él ir en primera persona. Ya esta primera lección del Evangelio nos viene muy bien a nosotros, porque cuando cada uno de nosotros tiene una necesidad, tiene que aprender a ir en primera persona, a hablarle a Jesús, contarle las cosas como las sientes, para que el Señor en una intimidad personal de corazón a corazón te regale la experiencia de Él. Muchas veces no hacemos la experiencia de Jesús, porque andamos buscando enviar intermediarios. Como que decimos, es que yo no merezco estar con Él. Bueno, pues dime, ¿quién merece estar con Jesús y quién merece estar con Dios? Nadie de nosotros merecemos, somos unos inútiles, unos pecadores. Por méritos no es que debemos estar delante de Él, ni andamos buscando estar delante de Él. No hemos hecho ningún mérito. Pero si tienes un corazón humilde, sabrás ir personalmente ante Jesús y hacer la experiencia de Jesús. Hacer la experiencia de Jesús y de su presencia es empezarle a amar, a hacer el contacto y la relación tan personal que ya no quieres que otro vaya por ti ni te haga los favores. Y Jesús se encuentra con este funcionario, mientras él está rogándole que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le da una de sus respuestas típicas, que parecen hasta groseras. Algunos llegan a decir que Jesús es grosero. Bueno, que digan lo que quieran. A mí nunca me ha parecido que Jesús sea grosero. Si a ti te ha parecido, entonces escucha bien estas palabras. Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. ¿Te acuerdas la respuesta que le dio Jesús también a María? Cuando María le dice, ¿no tienen vino? Una miradita, una sugerencia de María, una íntima persuasión. Quería entonces decirle a Jesús, oye, si me amas, a mí que soy tu madre, hazles este milagro. Y Jesús le da una respuesta grosera. Algunos también han dicho que es una respuesta grosera. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Es decir, hemos venido aquí de visita, no hemos venido aquí a solucionar los problemas de nuestros parientes. Hemos venido como huéspedes, no como protagonistas. María acepta la respuesta de Jesús. Simplemente actúa. Traigan las tinajas. Eso era en aquel otro milagro. En este milagro, simplemente el funcionario, al oír las palabras, si no ven ustedes señales y prodigios, ¿no creen? Él continúa en su insistencia. Bueno, mira, yo creo que a Jesús le pasa lo mismo que le pasaría a cualquier buen padre. Es que Jesús a veces ve que nosotros nada más pedir milagros y que Dios nos solucione todo y no poner nada de nuestra parte. No, hijo mío, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, si Dios pone su parte y le pedimos que ponga su parte, Dios te pide a ti que pongas tu parte. Y pasamos otra vez a esta respuesta que el funcionario da, maravillosa, ni siquiera se inmuta porque Jesús le dice algo, ni siquiera toma como ofensa lo que Jesús le dice, simplemente su hijo, claro, está enfermo. Mira qué maravilloso, mira, sí, escucha. El funcionario dice algo que me enternece y seguramente a ti te enternece también. Señor, ven, antes de que mi muchachito muera. Aquellas palabras que igual que me suenan a mí en el corazón, le debieron sonar a Jesús como una puñalada, porque cuando la persona se humilla, cuando la persona es íntima, cuando la persona verdaderamente cree, llega a tocar el corazón de Dios.
la humildad, la insistencia, la constancia logra tocar el corazón de Dios. ¿Y tú crees que Jesús se hizo esperar? No, es que Dios no se hace esperar cuando uno es humilde y cuando uno pide sencillamente y cuando uno pone de su parte lo que tiene que poner. Y Dios y Jesús enseguida se vuelca y da la respuesta: vete, tu hijo ya está sano. Y aquel hombre ni siquiera dudó, creyó en la palabra de Jesús. Y si antes le había dicho a Jesús: oye, ven, baja conmigo, ven a Cafarnaún a curar a mi hijo, ahora ni siquiera le insiste: ven, baja conmigo. Simplemente le bastaron las palabras que Jesús le dijo: vete, tu hijo ya está sano. El solo escuchar las palabras de Jesús, que con tanta amabilidad, con tanto cariño, con tanto amor le respondía, porque así es Jesús siempre con nosotros cuando humildemente le pedimos. Tú y yo así tenemos que ser, humildes, sencillos cuando pedimos: Señor, si quieres, si es tu voluntad. Tú le dices a Papá Dios: ven, Señor, a mi alma, a mi corazón, antes de que muera. ¿Cuántas veces estás a punto de pecar? Tú le dices antes: ven, Señor, fortaléceme antes de que muera. Qué hermoso este tiempo de Cuaresma para decirle a Jesús: ven, Señor, antes de que termine muriendo del todo, para que entonces la Pascua me encuentre vivo. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Entonces se regresó a Cafarnaún. El Evangelio, como todas las cosas buenas, nos cuenta que todavía no llegaba a Cafarnaún, y entonces sí le salieron los criados. Era un funcionario, tenía a su cargo a muchas personas, y le dijeron: ya está sano tu hijo. Cuando el Señor te dice: tu hijo ya está sano, tus problemas ya se solucionarán, y tú, así con toda la fe como este funcionario, crees y entonces empiezas una vida nueva, o sigues quejándote. En la vida muchas veces le pedimos a Dios favores, pero seguimos quejándonos. Y es que aunque le pedimos favores, no estamos poniendo de nuestra parte nuestra fe, nuestra confianza, la seguridad plena en las palabras de Jesús, que nos dice: vete, hijo mío, vive tranquilo ya, estás sano. El padre hizo una pregunta: ¿a qué hora empezó la mejoría? Y aquí está el milagro de la 1 de la tarde. Qué preciso es el comentario, porque tan evidente fue la curación que lo primero era ver a qué hora sucedió, y a aquellos se les quedó grabado: era a la 1 de la tarde. Los criados tenían milimetrado el tiempo: a la 1 de la tarde. Cuando Papá Dios hace las cosas, las hace cuando Él tiene planeado. Hora fija, lugar concreto, a personas concretas. Para el funcionario no era importante la 1 de la tarde, ni tampoco si Jesús le iba a hacer el milagro o no. Él tenía fe. A él no le bastaba tener a Jesús presente y que ahí en la presencia de Jesús el milagro sucediera. Él creyó sin ver. Pero eso sí, a la 1 de la tarde era importante que sucediera, porque a la 1 de la tarde era el toque último para que toda la familia del funcionario terminara creyendo. A ellos les faltaba ver. ¿De cuáles personas quieres ser tú? ¿De las que sin ver creen, como el funcionario, o de las que necesitan la 1 de la tarde? Si tú eres de los que necesitan la 1 de la tarde, hijo mío, está bien. Pero ¿cuántos milagros tienen hora y lugar preciso? Todos los días Jesús hace milagros en tu vida, porque el milagro de que existas es preciso, en el lugar preciso, a la hora precisa. ¿Cuántas curaciones has tenido en tu vida? A la hora precisa, en el hospital preciso, con tus familiares concretos ahí presentes. ¿Y por qué no has terminado creyendo? ¿Es que tú eres de los que, aún viendo, no creen? Por eso yo te repito hoy: no importa dónde sea el milagro, si en Caná o en otro lugar, no importa si a la hora precisa en que Dios te hace el milagro tú lo ves y aún así no crees, hijo mío, no puedo hacer nada, ni Papá Dios puede hacer. Por eso yo me alegro que el funcionario tuvo la capacidad de ir él personalmente, de no enviar a sus criados, de creer sin ver, porque yo también quisiera ser como él, sin ver, creer, para que el Señor me cure mis muchos muchachitos, mis muchos problemas, mis muchas enfermedades. Amén.